Buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas, medios de comunicación y ciudadanos que me escuchan. Estoy un poco afectada de la voz, sin embargo el tema amerita que lo tratemos a profundidad y voy a hacer el mayor de mis esfuerzos. Lo primero que tengo que decir sobre este tema es que al asumir un cargo público, los altos funcionarios debemos hacer un juramento que está en la misma Constitución política, que dice así: juráis a Dios y prometéis a la patria defender la Constitución política y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro cargo. Este juramento no es un simple ritual, no es un protocolo que hay que hacerlo para que nos llegue el cheque a fin de mes por el trabajo que estamos realizando. Servirle al país es un gran privilegio que nos obliga a todos los altos funcionarios a prometerle a la ciudadanía y a prometerle a la patria que vamos a realizar nuestro trabajo de manera responsable y cumpliendo siempre con la ley, durante todo el tiempo que estemos en la función pública. Lamentablemente, algunos cuando llegan a la función pública ese juramento se les olvida por arte de magia y creen que el poder político les permite transgredir la ley y hacer lo que les plazca sin que haya ninguna consecuencia. Y digo todo esto porque casualmente eso fue lo que ocurrió con el hueco fiscal, en donde funcionarios públicos del más alto nivel violentaron su juramento, le pasaron por encima a la Constitución política y a las leyes de Costa Rica, llevando a cabo uno de los manejos más irresponsables de las finanzas públicas de ustedes, mío y de todos los costarricenses, y abusando de la manera más grosera con la confianza de todos los ciudadanos de este país. Y sin embargo, hoy tienen el tupé de pretender que la patria no les reclame absolutamente nada. Ante ello, este Congreso tiene dos rutas. La primera ruta es la ruta complaciente, una ruta que calla, una ruta que esconde, una ruta que justifica la ilegalidad, y esa, lamentablemente, es la ruta que ha escogido nuestro señor presidente. Y les aseguro que lo único que se logra con esa ruta es terminar de mancillar la poca credibilidad que queda todavía en los ciudadanos hacia estos diputados, hacia el gobierno y hacia las diferentes instituciones. La otra ruta que queda es la ruta valiente, es la ruta correcta y además de eso es la ruta transparente, que es la de evidenciar la ilegalidad, la de llamar a cuentas a quienes han transgredido la ley y la de exigir en nombre de todos los costarricenses de este país que se sienten precedentes y que a los responsables se les imponga sanciones. Solo así, si caminamos por esa ruta, compañeros y compañeras, se le pondrá un alto a los abusos de poder y a quienes, sintiéndose dioses del Olimpo, pasan por encima las leyes y a la Constitución política, seguros de que no tendrán ninguna consecuencia. Yo quisiera, aunque resulte un poco tedioso, hacer un breve recuento de lo que nos llevó a este hueco fiscal, que pone en evidencia el uso irregular de fondos públicos, el cálculo electoral, la falta de transparencia, el abuso de autoridad y una seguidilla de omisiones y manipulaciones e imprudencias con el único fin de ocultarle a los costarricenses lo que verdaderamente estaba ocurriendo con las finanzas de todos y todas. Lo primero es decir que el gobierno de Luis Guillermo Solís, en comparación con el gobierno anterior, fue un gobierno gastón. Por eso, en los últimos años se vieron dentro de un zapato para no evidenciar su afición por el gasto. Lo segundo es que, a pesar de que sabían que a finales del 2017 tendrían un importante faltante de dinero para el 2018, siguieron gastando y adquiriendo deudas a cortísimo plazo, sin que tuvieran los recursos disponibles para poder hacerle frente. A eso se le suma que además decidieron, sin ningún criterio técnico y de forma irresponsable, no incorporar dentro del presupuesto de la República la módica suma de 300.000
millones de colones que debían cancelarse a corto plazo en el siguiente año, en el año 2018. Hoy justifican esa decisión diciéndonos que no presupuestaron ese monto porque pretendían renegociar esa deuda a largo plazo. Esa es la mayor muestra de irresponsabilidad presupuestaria, ya que bien sabido es que los canjes de deuda son meramente una expectativa y que como pueden darse, pueden no darse, que eso fue lo que al final ocurrió. Para que entiendan un poco, compañeros, eso fue como que yo agarrara la tarjeta de crédito, usara la tarjeta de crédito y al final de mes yo decidiera no presupuestar el pago de esa tarjeta de crédito porque asumí que al rato me iba a pegar el gordo navideño y con ese gordo navideño iba a hacerle frente a ese pago. Ese fue el nivel de irresponsabilidad que ellos hicieron. Le apostaron un gordo navideño que nunca se lo pegaron y al final se desentendieron de esa deuda por pagar. Lo tercero es que al finalizar la administración de Luis Guillermo Solís, lejos de alertar a esta Asamblea Legislativa y pedir un presupuesto extraordinario, el 1 de agosto hace una cadena nacional en televisión en la cual de su propia boca y no de nadie más hace afirmaciones diciéndole a los costarricenses y al mundo que por otras razones nuestro país estaba prácticamente en quiebra. Lógicamente, esas afirmaciones de Luis Guillermo Solís lo que hicieron fue asustar a los inversionistas y redujeron la cantidad de oferentes para renegociar las deudas de corto plazo a largo plazo. Por eso, me van a disculpar, compañeros, resulta absolutamente cínico y no es de recibo y hasta risible es que el señor Luis Guillermo Solís venga después al mejor estilo Partido Acción Ciudadana, donde la culpa es de todos los demás, menos mía, a endosarle las responsabilidades al Partido Liberación Nacional y a otras personas que ni siquiera estaban en el gobierno cuando este tema ocurrió, cuando todos los demás lo vimos a él y solamente a él en esa cadena nacional alarmando a los mercados internacionales. Como cuarto punto, y sobre el más preocupante de todos, es decir, que en marzo del 2018, cuando era más que evidente que iba a ser imposible renegociar esas deudas, ya con los pagos encima, pero todavía a tiempo de enviar un presupuesto extraordinario, nunca lo hicieron. Permanecieron callados y prefirieron continuar con el siguiente paso. ¿Cuál era ese siguiente paso? Los pagos ilegales. Ilegales sin contenido presupuestario, ilegales a escondidas de esta Asamblea Legislativa, ilegales sin autorización legal, que es lo que demanda nuestra normativa costarricense. Y es que, claro, estaban a la vuelta de la esquina los procesos electorales. Y revelar esto lo único que iba a hacer era poner en evidencia que este gobierno había sido un gobierno despilfarrador y poco ordenado. Así que para el cierre de la administración Solís-Rivera, nuestro país ha tenido un faltante de 900.000 millones de colones sin que nadie supiera de este monto. Y en ni un solo renglón de las más de 50.000 hojas del informe del señor presidente nos alertó jamás Luis Guillermo Solís de que esta avalancha de irresponsabilidades se nos iba a venir al frente. Así que con todo respeto, compañeros y compañeras, yo vuelvo a insistir de que me van a disculpar, pero es imposible no achacarle al señor expresidente Luis Guillermo Solís el cinismo también de venir a esta Asamblea Legislativa con semejante hueco fiscal que su gobierno nos heredó, a venir a decirnos que había hecho un manejo heroico de las finanzas públicas, porque discúlpenme, hoy queda más que en evidencia que su manejo de las finanzas públicas fue más que irresponsable para nuestro país. Como último punto, vale recordar que la administración de Carlos Alvarado, del mismo partido político que Luis Guillermo Solís, lejos de denunciar lo ocurrido, lo que hizo fue continuar con los hechos de ilegalidad, continuar realizando los pagos fiscales de manera ilegal y quedarse callado como lo hizo su antecesor. Así que, compañeros y compañeras, habiendo hecho este recuento, yo quisiera aportar que cuando uno ve estas torpezas, cuando uno ve
esta seguidilla de desaciertos de manera conjunta, uno tiende a pensar que el Ministerio de Hacienda fue manejado por inexpertos. Sin embargo, tantas omisiones no suceden por casualidad. Aquí habían razones de fondo poco transparentes, manejadas desde Zapote, que respondían a un cálculo político, y esa es la verdad. Porque además de eso, discúlpenme compañeros, 900.000 millones de colones, 2,25% del Producto Interno Bruto, sin presupuestarse, a nadie se le pasan por alto. Y eso fue lo que nos vinieron a decir aquí a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Lo peor de todo esto es que todavía hay quienes, como el señor presidente, lamentablemente, nos vienen a decir aquí que se justificaba hacer los pagos de manera ilegal, que eso evitaba el mal mayor, que era que este país entrara en un default. Y esas afirmaciones a mí solo me evidencian lo mal que estamos en valores, porque a mí me preocupa que un mandatario le vea los ojos a los costarricenses y justifique la ilegalidad. Jamás la ilegalidad se puede permitir en nuestro país y se puede consentir de esa manera tan indolente, y mucho menos viniendo del señor mandatario. Por supuesto que había que pagar. Nadie quería que este país entrara en default, pero eso tenía una forma de corregirse: el ser sinceros con los costarricenses, en advertir que esta situación se venía y mandar un presupuesto extraordinario a esta Asamblea Legislativa para que aprobáramos el presupuesto, se hicieran los pagos de manera legal. Eso era lo que tenía que hacer el gobierno anterior y este gobierno, y ninguno de los dos lo hizo. Así que, compañeros y compañeras, habiendo dicho todo esto, estoy también, además de eso, segura que si el gobierno hubiese advertido a esta Asamblea Legislativa, aquí hubiésemos dejado todos los temas pendientes en agenda y esta Asamblea Legislativa hubiese aprobado de manera inmediata y urgente ese presupuesto que tanto necesitaba el país. Así que lo que le faltó al gobierno fue valentía de enfrentar un hueco que ellos no presupuestaron, y honestidad para con y las costarricenses. Si hoy cometemos el error de justificar este incumplimiento de la ley con el hueco fiscal, más adelante, compañeros y compañeras, tendremos que tragarnos las palabras, porque con el mismo cuento vendrán otros jerarcas a querer justificar con el cuentito de urgencia concesiones ilegales, contrataciones ilegales, pagos ilegales, y aquí la legalidad a la porra, y que nadie reclame nada, porque estaríamos aquí sentando un precedente muy delicado. Así que yo quisiera recalcar, compañeros y compañeras, que lo ocurrido aquí fue algo gravísimo. El Poder Ejecutivo, no solamente por ocultar, sino también por haber transgredido la ley y haber hecho los pagos ilegales, lo que hizo fue pasarle por encima y usurpar una potestad del primer poder de la República. Y eso no se lo podemos permitir ni a la administración de Luis Guillermo, ni a la administración de Carlos Alvarado, ni a ninguna otra administración. Este Parlamento, en representación del pueblo costarricense, debe exigir respeto a la división de poderes y dar un mensaje de que este Congreso no está pintado en la pared, que las leyes se hicieron para cumplirlas y que no avalaremos ninguna acción que atente contra la ley y que pretende suplantar nuestras funciones. Este Congreso, además, hoy debe condenar con vehemencia la actitud complaciente que ha tenido el señor presidente Carlos Alvarado, quien no solamente ha avalado estas conductas ilícitas ante los diferentes medios de comunicación, sino que además a la fecha no ha tomado ni una sola acción para sancionar ni para investigar a ningún funcionario que también durante su administración fue parte de esa ilegalidad, y que hoy cuentan con el beneplácito del señor presidente de continuar, pese a las transgresiones de la ley, continuar dentro de su administración. Ninguna excusa es válida para embestir los cimientos democráticos de este país. Y aunque usted, señor presidente, no defienda la legalidad y no defienda este Congreso,
Le aseguro que estos diputados sí defenderemos al Parlamento, las leyes de Costa Rica, así como los pesos y contrapesos necesarios para el adecuado funcionamiento democrático de nuestro sistema político. Todavía recuerdo yo al señor presidente condenando y minimizando ante la prensa la relación de hechos que esta servidora presentó el pasado 10 de agosto ante las ilegalidades que en ese momento se escuchaban con respecto al hueco fiscal, relación de hechos sobre la cual no me arrepiento, porque para verdad es el tiempo y para justicia Dios. Ahora que, habiéndose ya hecho un informe de mayoría dentro de la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público, con el peso también de esa investigación, yo espero que ahora sí el señor presidente reaccione y no siga caminando por la senda de la impunidad consentida, que eso es lo que hemos visto de su parte. Finalmente, yo quisiera, compañeros y compañeras, de manera respetuosa, recomendarles que aprobemos este informe de esta comisión de 8 meses de investigación, que aunque quieran tacharlo los del Partido Acción Ciudadana como politiquería, ahí está el expediente, ustedes mismos pueden ver las declaraciones vergonzosas de los mismos funcionarios y exfuncionarios que ponen más que en evidencia el manejo irresponsable de este hueco fiscal. Y quisiera recomendarles que traslademos copia fiel del expediente 20.949 ante el Ministerio Público para que sea finalmente doña Emilia Navas y el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes sienten las responsabilidades que esperamos todos y todas los y las costarricenses ante este bochornoso caso para el país. Muchas gracias a todos y a todas.